la filosofía. ¿Qué podemos decir de esta misma? ¿Cuál es su importancia en nuestra vida? Sabemos que la filosofía, por etimología, es el amor a la sabiduría, perdón. Entonces, como esta surgió como una base para cuestionar, para aprender de nuestro mundo y aprender sobre nosotros mismos. Eso es algo que voy a tomar ahorita en adelante, ¿no? Se le considera la madre de todas las ciencias porque de todas las preguntas que la filosofía hace, surgen todos los estudios. La ciencia y la filosofía son dos conceptos distintos. La ciencia, etimológicamente, significa conocimiento, mientras que filosofía, como ya dijimos, es amor a la sabiduría. ¿Por qué menciono esto? Uno de los filósofos más importantes para que esto se diera así fue René Descartes, en 1636, cuando implementó el método científico, que a pesar de que en 1610 este ya empezaba a tener fuerza por Galileo Galilei, no fue hasta los tiempos de Descartes que lo tomó, digámoslo así, tomó los 5 pasos del método científico, que todo el mundo conocemos, y lo definió como la forma más exacta de tener un conocimiento en base un tanto al empirismo. Empirismo es conocimiento que se da por experiencia, a través de la observación, las hipótesis, la experimentación y la recabación de los datos, es que podemos comprobar todos los conocimientos que tenemos. Pero, ¿qué pasó en este auge entre la ciencia y la filosofía, no? Mientras que la ciencia nos explica qué es lo que pasa, qué es lo que sucede a través de experimentación y de ahí nos da los datos, ¿cuál sería la importancia de la filosofía, no? Si ya conocemos sus bases y que sin ella no existiría la ciencia, ¿cuál es su función ahora que ya está la ciencia? Para esto mismo, tenemos que saber qué camino toma la filosofía a partir de 1636. Uno de los grandes pensadores del siglo XVIII, más o menos, en los años 1700, es Immanuel Kant, quien él creía que la ciencia podía explicar bastantes cosas, ¿no? Tenía algunos pensamientos como por ejemplo que el tiempo es objetivo. Es un segundo para mí, es un segundo para cualquier otra persona. Cosa que, como ya sabemos algunos, esto fue refutado por el pensador Albert Einstein en su teoría de la relatividad general del tiempo. Pero no estamos aquí para hablar de ello. Cuando hablamos de Kant, tenemos que mencionar que él era fanático de la ciencia. Él creía que a través del método científico, de las explicaciones que se dan a través de diversas disciplinas, es que podemos llegar a un conocimiento más genuino, algo que sea más exacto, pero también era fanático de la filosofía. Esto le gustaba mucho a él. Y para esos tiempos se creía que a través de la ciencia podíamos conocerlo todo. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia nos dijera algo distinto, no? Si el día de mañana lo que la ciencia nos dice ya no es cierto. Que a lo que me refiero no es de que esté refutado o que haya estado mal. Por ejemplo, la teoría de la gravedad, el estudio que hizo Newton con respecto a la gravedad, decía que es una fuerza que proviene desde el centro de la Tierra con 9.8 centímetros sobre segundo al cuadrado. Eso lo sabemos, pero fue refutado por Albert Einstein en 1915 cuando dijo que la gravedad es una ilusión que se da por una curvatura en la continuidad del espacio-tiempo. Es otro tema aparte, pero está refutada. Sin embargo, la gravedad sigue existiendo. Eso implica que se tomó como cierto algo que no era tan verídico. Sin embargo, sí tiene su punto de veracidad. A lo que me refiero con este punto de que ¿qué pasaría si lo que nos dice la ciencia ya no fuera cierto? Es preguntarnos, ¿qué pasaría si lo que hoy creemos que es cierto, mañana simplemente cambia? No porque en ese momento no sea cierto o porque haya estado mal, o porque siempre haya estado mal. No, al contrario, sí está bien en este tiempo. Pero el día de mañana, ¿qué pasa si la gravedad aumenta? Si, por ejemplo,
todo lo que creíamos, todo lo que tenemos, de repente ahora tiene una entidad. Aquí es donde entra el cuestionamiento que le hace David Hume a Immanuel Kant, donde empieza el pensamiento de que la filosofía debe tomar otro rango en lugar de la ciencia. No está una para quitar a la otra. Entonces, en base a este cuestionamiento, se queda pensando, ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debe suceder y acontecer con la filosofía? La filosofía tiene las bases de cuestionarnos todo, ¿no? Pero, ¿y si realmente no conocemos todo tal cual? Creemos que conocemos el mundo, así como en los años 1700 creían que la gravedad era del centro de la Tierra, o como antes de Isaac Newton creían que las cosas caían porque tenían un sentido propio de querer permanecer en el suelo. En su tiempo, eso se consideró como una verdad absoluta, hasta que llegaron a refutarlo. Entonces, cuando Immanuel Kant tiene este pensamiento, dice, ok, tal vez no en todo el mundo lleguemos a conocerlo. No podemos conocer todo lo que es nuestro mundo, porque podemos experimentar varias cosas. Por ejemplo, si ven, este objeto de aquí son unos lentes. Puedo moverlos y desplazarlos del lugar, claramente. Pero para eso, tengo que hacerlo con mis propias manos. Puedo experimentar su textura, puedo experimentar su tamaño. Sin embargo, no puedo experimentar lo que se siente ser estos lentes. No sé si realmente ese objeto que estoy sosteniendo en mis manos tiene voluntad propia, solo que no tiene la capacidad de expresarlo. Eso no lo sabemos. Y esto vendría siendo lo que es para Kant el ser. Ahora, ¿qué pasaría si de un momento a otro ese objeto que acabo de tomara conciencia y la expresara? No lo entenderíamos. Tal vez lo que la ciencia nos había dicho desde hace muchísimos siglos ya no estaría correcto. Aquí viene un poco lo que es la parte de la filosofía. Se debe desarraigar un poco la filosofía a este cuestionamiento puro, como dice Immanuel Kant en su libro Crítica a la razón pura. Si nosotros consideramos nuestro razonamiento como lo que le da mayor validez a nuestro mundo, podríamos caer en una tergiversación de todos nuestros pensamientos, de lo que es la realidad en sí misma. Prácticamente podríamos imaginar algo, podríamos pensarlo y pensarlo, pero si no tenemos un poco de experiencia, si no tenemos un poco de experimentación, entonces este cuestionamiento nos estaría dando ideas que surgen de nosotros, pero que no tienen una validación empírica. De aquí que está su importancia del empirismo. Pero prosiguiendo aquí, ¿qué sucede, no? La filosofía debe tomar otro camino, que tenga otro pensamiento de la metafísica. Ya no solamente lo que estaba, por ejemplo, los griegos, de qué soy, quién soy y qué más decir quién soy. También, por ejemplo, los constructos que nosotros hacemos en la realidad. ¿Por qué este objeto se llama así, de determinada manera, ¿no? Si yo menciono su nombre, todos pensarán en este objeto, en los lentes. Sin embargo, ¿qué tal para otra cultura recibe otro nombre? ¿Qué tal si decido ya no llamarlos lentes, llamarlos bolígrafo? Me podrán llamar loco a mí. Pero ¿qué pasaría si 5 personas más le llaman bolígrafo en lugar de lentes? Y luego otras 20, y luego 100, y luego 1000. Entonces ya no serán unos lentes. Ahora su nombre oficialmente sería un bolígrafo. Esto implicaría que a través de nuestro propio lenguaje ya estaremos transformando un poco lo que es la realidad, ¿no? Porque este nombre que nosotros le asignamos no está en su naturaleza. Está prácticamente para que nosotros podamos determinarlo y ubicarlo. De todos los objetos que hay en el mundo, lo podemos determinar de esta manera. Es una manera que tenemos nosotros de comprender nuestro mundo. Como decía Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son, a final de cuentas, los límites de mi mundo.
Entonces, si tenemos nosotros una construcción de nuestro mundo a través de las palabras, a través de nuestro léxico, también queda el cuestionarse, retomando mi punto de Immanuel Kant, el qué nos hace a nosotros tener una realidad, ¿no? Por eso Kant empieza a escribir cuestiones más sobre la ética, sobre cómo funciona nuestra realidad, cómo funcionamos nosotros como seres de la realidad. Es aquí que empieza el separamiento de la filosofía y la ciencia. Pero queda cuestionarnos también la importancia de cada una. Para mi siguiente punto, tengo que decir cosas que podrían tomarse bastante mal. Y conforme vaya avanzando el video, podrán entenderme, ¿ok? Para proseguir, tengo que decir que no busco el ofender a nadie y, por favor, tómenselo con discreción, ¿no? Me voy a tardar un poco en llegar a este punto, pero espero que se entienda firmemente. Los orígenes de la filosofía están en el cuestionamiento, en el aprender a pensar y aprender a aprender. No es solamente lo que nos dice una persona y que nosotros lo replicamos. Por eso existían los sofistas, que en la antigua Grecia los sofistas eran aquellos que tenían ciertas dinámicas como lo que es la ética, lo que es la conciencia y lo que es la aritmética. Lo que hoy en día se conoce como matemáticas era la aritmética, ¿no? Uno de sus principales temas de divulgación. Uno de los principales sofistas que más conocemos es Pitágoras. Pitágoras hablaba sobre las figuras, los triángulos, todo eso, ¿no? Eran muy buenos y eran muy brillantes en sus cálculos y eran exactos. De hecho, si no me equivoco, era Anaxágoras, creo que era él, quien a través de cálculos matemáticos logró ver la distancia entre el Sol y la Tierra. Hoy en día su cálculo no estuvo tan equivocado, pero bueno, esto es solamente para que vean qué es lo que ellos hacían. Posteriormente llegó Sócrates, quien se lo considera el padre de la filosofía. ¿Por qué diríamos que el padre de la filosofía si ya existía antes, no? Bueno, se le considera así porque Sócrates fue revolucionario. Él llegó y empezó a cuestionar. Cuando alguien le decía algo, tenía que dudar, porque aprender a dudar es aprender a pensar. Ok, tú me estás diciendo que me estás dando una información buena, válida, y si yo la replico sin cuestionarla, prácticamente solo estoy repitiendo lo que me estás diciendo. No lo estoy comprendiendo por mi propia cuenta y no estoy pensando en mí mismo. Entonces, cuando Sócrates llega, implementa un método llamado mayéutica. La mayéutica lo que hace es que cuando una persona hace una pregunta, aquella persona a la cual le preguntaron no responde con una respuesta fija, sino que responde con otra pregunta para aquella persona que tenía la duda, ahora tengo otra duda, y tenga que pensar en sí mismo, reflexionar y pensar. Y a partir de ese pensamiento se llegue a una conclusión, dependiendo también el tipo de cuestionamientos que son. Si por ejemplo me hacen una pregunta sobre sistemas, pues no puedo hacer ese tipo de responder con una pregunta, porque ese conocimiento solo lo tengo yo. Pero si me hacen una pregunta sobre si algo está bueno o está malo, o yo le pregunto, y en respuesta, yo le pregunto a esa persona por qué lo considera bueno o malo, o por qué lo considera de esta manera, esa persona ya estaría pensando, ya estaría reflexionando sobre qué siente, qué piensa y qué intuye. Por eso Sócrates fue tan revolucionario en la filosofía. Y él, junto a su discípulo Platón, tenían un término para los sofistas. Bueno, ese era el término, sofista, que es, si no lo saben, es un término peyorativo. Prácticamente es como si nosotros dijéramos el sapiente, el sabiondo, el que sí, o decir que sí sepa. Es prácticamente denigrar a aquella persona que cree que sabe, pero realmente no cuestiona nada. Entonces, él da sus clases, por así decirlo, junto a Platón. Cuando Platón crea la academia, él tiene muy en claro cuáles son sus fines, cómo es que lo va a manejar. Dice muy claramente, va a asistir a mi academia aquellos que deseen aprender voluntariamente.
Y un dato muy importante, no daba clases a niños por obligación, como actualmente sí se hace. ¿Por qué estamos entonces ahora en un sistema educativo que nos hace asistir a la educación desde que somos pequeños? Aquí está el punto. Esto fue a partir de la primera o segunda revolución industrial, si no me equivoco. Y era para que hubiera más personas que pudieran manejar las máquinas que se necesitaban para que los capitalistas pudieran prácticamente sobreexplotarlos, tuvieran un aprendizaje. Y es un funcionamiento que tenía más que nada para enriquecer a unos y tener a su merced a otros. Entonces, muchas personas no cuestionan, ¿no? No cuestionan el sistema, no cuestionan el por qué estamos aquí, ¿no? Imaginémoslo así, que estamos en una escuela y nos ponen a trabajar. Simplemente nos dicen, recuerda esto, tienes que escribir, pero no nos hacen, pues, cuestionar el por qué. Si preguntamos, muchas veces nos responden como que es tu obligación o es tu responsabilidad. Si a nuestros padres les decíamos cuando éramos niños que no queríamos ir a la escuela, prácticamente a algunos de nosotros teníamos que sufrir sus golpes, porque se enojaban, porque decían, es tu obligación y es lo único que tienes que hacer en la vida, para trabajar, para tener una buena vida. Ok, pero ¿y si no quiero trabajar? ¿Y si hay algo más en la vida? ¿Qué hay en la vida que hay más allá de los sistemas? Que hay más allá de las empresas, más allá del trabajo. Porque si se ponen a pensarlo, nosotros somos humanos y somos del reino de Animalia. Somos mamíferos. Si ven a un perro, el perro no trabaja. El perro no tiene que ir a la escuela. Y es feliz el perro. Muchos animales están libres. ¿Ok? Y no tienen ese condicionamiento. Por ejemplo, un dato particular mío es que cuando yo llegaba de la escuela, o cuando una persona adulta me veía, me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Y a partir de lo que yo le dijera, si fue bien o fue malo, pues entonces la persona me tenía una respuesta ya determinada. Si me iba mal, se enojaba y me golpeaba. Si me iba bien, decía que era mi única responsabilidad y no hacía nada. Las personas decían que me querían solamente si tenía buenas calificaciones. Entonces, el amor que a mí me daban estaba condicionado a un número que nunca me quisieron explicar el porqué de su importancia. Simplemente me decían que porque tenía que hacerlo, que era mi obligación y punto, que no cuestionara nada más. Pero si por otro lado veía a mi perro, yo podía verlo, acariciarlo y no importaba. Cualquier persona que viera a mi perro le daba cariño, le daba amor. Y nunca le decían cuestionamientos sobre la escuela, ¿no? Podrán pensar que esto es absurdo, pero piénsenlo. Nosotros como seres biológicos negamos nuestra naturaleza. No está en nuestra naturaleza el tener ropa, sin embargo la usamos. No está en nuestra naturaleza el utilizar un lenguaje apropiado en ciertas circunstancias, sin embargo nos obligan a utilizarlo. No digo que esté mal, o que sea bueno, ya que al final de cuentas lo que es bueno o es malo, o correcto o incorrecto, depende de la moral de la sociedad y de los constructos que esta sociedad haga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Nosotros negamos nuestra naturaleza desde hace muchísimos siglos. Desde que negamos nuestra sexualidad o negamos lo que somos, desde que nos cubrimos, estamos negando que somos pertenecientes al reino de Animalia. Entonces, ¿por qué negamos nuestra naturaleza, no? ¿Y qué significa que hagamos esto? Muchas personas confunden el ser humano con ser persona. No son sinónimos. Para ser persona, esto requiere que estemos en una sociedad, que la sociedad nos dé una valoración moral de quienes somos, de que podamos ejercer un papel en ella y de que tengamos nosotros mismos una conciencia, que podamos automotivarnos,
que podamos ser conscientes de que estamos en este tiempo presente, de lo que estamos haciendo y de nuestra existencia, vernos al espejo y saber que somos nosotros. Hablar, y eso es muy importante, hablar sobre nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos, porque parte fundamental de ser persona está el saber utilizar un lenguaje, y no solamente hablar y ya, por ejemplo como los loros, que repiten palabras sin realmente comprenderlas. Algunos sí pueden tener algunas conversaciones, pero no tienen un lenguaje complejo como nosotros. Eso es lo que nos hace ser personas. Lo que nos hace ser humanos es nuestra condición biológica. No por ser humanos somos personas. Y no necesariamente por ser persona implicaría ser humano. Por ejemplo, en Suecia, si no me equivoco, hay un robot el cual ya es considerado persona porque tiene cierta independencia al momento de pensar y hablar con las personas. No tiene respuestas predeterminadas. Entonces ya se le considera persona. Podríamos decir que entonces está en nuestro sentido, nuestra esencia como personas, el negar nuestra naturaleza para ser más personas. Como nosotros somos prácticamente seres que estamos siempre queriendo destacar de los demás animales, pues entonces se genera el antropocentrismo. Y es un punto que hay que tomar con pinzas. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros vamos a la escuela, dicen que la escuela nos enseña a pensar. Pero, ¿esto es realmente así? Habría que verlo, ¿no? Hay personas las cuales, por tener una calificación alta, se creen superiores a los demás. Pero al final de cuentas, ¿eso cambiaría algo en su destino, en su vida? Podríamos decir que sí, porque tendrá un futuro brillante. Ok. Imaginemos que hay una persona que está todos los días escribiendo. Siempre está estudiando, siempre está queriendo demostrar ser el mejor en la escuela. Pero, ¿por qué? Bueno, esto es más que nada porque nos han dado esta validación condicional de que depende de nuestras calificaciones el aprecio que la gente puede tomar por nosotros. ¿Y esto está bien o está mal? No podemos decirlo tan certeramente porque también tiene una funcionalidad. Estamos en un sistema en el cual tenemos que trabajar para ser considerados en cuenta. Aquel que no trabaja, aquel que no tiene un empleo o una casa, en esta sociedad lo marginamos, lo llamamos un fracasado. Pero, ¿por qué? Diógenes de Sinope, el filósofo loco, que así le decían, o Diógenes el perro, como le decían en la ciudad de Sinope, él vivía su vida. No tenía un hogar o una casa tradicional. Vivía en un barrio junto a muchos perros. Toda la gente lo miraba mal, pero él era un filósofo y él consideraba que su vida era buena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vivía de una manera en la cual él no tenía que preocuparse por apariencias, no se preocupaba por poseer lo mismo que las demás personas tenían, porque sabía que al final de cuentas moriría. Una vez, cuando estaba en la ciudad de Alejandría, él estaba husmeando entre unos huesos y Alejandro Magno le preguntó qué hacía. Le dice: estoy buscando los huesos de tu padre, pero curiosamente no se diferencian mucho de los huesos de un esclavo. Esto implicaba que ante la muerte, ante aquel destino que todos compartimos, nos hace iguales. Y nosotros estamos negando el ser iguales, ya sea por cuestiones éticas, étnicas, origen de nuestras familias, colores de piel, nuestras tradiciones. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con quienes somos. Simplemente llegará, juzgará y se sentirá más o menos. Muchas veces las personas que se sienten menos fingen sentirse más para aumentar su autoestima. Cuando Diógenes hacía estos cuestionamientos, era muy mal visto en su ciudad de origen. De hecho, fue
fue corrido de ahí. Pero él tenía la filosofía cínica, el decir las cosas tal cual como son. Lamentablemente el cinismo ahorita lo utilizan coloquialmente como un término peyorativo, para ofender a una persona o para denigrarla. Pero esto en sí mismo no tiene por qué ser así. El cinismo como corriente de la filosofía, que la originó Diógenes, era más que nada para que la filosofía no estuviera tan desarraigada, o más bien tergiversada, por ideas como las que tenía Platón, con el mundo de las ideas y todo ese rollo, ¿no? Cuando Diógenes vio que Platón estaba dando una conferencia y definió al hombre como el única ave que no tenía plumas, Diógenes lo que hizo fue tomar un pollo, quitarle las plumas y dijo: he aquí un hombre. Esto enseñale que no dijera cosas que podrían ser más, digamos, tener validación simbólica, sin embargo, no tenían una coherencia con la realidad. Era para darle otro camino a la filosofía. Pero ¿qué pasa si hay personas que hacen eso hoy en día? Si en una escuela decimos de que esto no tiene sentido, o que nosotros como estudiantes, ¿ok? Que critiquemos al sistema por cómo nos trata, o porque no decidimos estar ahí. Muchas veces dicen: no, si puedes irte, salte, que no sé qué, nadie te obliga, ¿no? Pero nuestros padres sí nos obligan a estar ahí. No digo que esté necesariamente mal, sin embargo, nosotros como infantes, como niños, no teníamos el criterio para determinar que queríamos estar ahí, para decir que, ok, quiero ir a la escuela por voluntad propia. No, éramos niños, queríamos jugar, queríamos conocer el mundo de otras maneras. Pero en las escuelas nos dicen: no puedes ser tú mismo prácticamente. No puedes usar tu ropa, no puedes correr, no puedes hacer algo que naturalmente tú harías. ¿Por qué? Porque hay normas. Pero también nos dicen: la escuela nos enseña a pensar, nos libera. ¿Cómo sería eso? Si no podemos dar nuestras opiniones, si no podemos decir: quiero vestirme de esta manera el día de hoy sin que nadie me juzgue, si siempre nos obligan a utilizar un suéter feo que nos incomoda, y que antes que nuestra propia opinión, que nuestros sentimientos, está siempre el honor de la escuela. Si yo tengo calor y me quiero quitar el uniforme, me obligan a volvérmelo a poner. ¿Por qué? Porque soy una institución. Ok. Pero si lo están notando, están viendo que nos quitan una parte de nuestra individualidad. Nos dan muchas materias que nos obligan a pasar, que nos obligan a aprendernos. Muchas veces no sabemos ni el sentido de esto, o sea, el por qué. ¿Por qué tenemos que aprender cosas que posteriormente no van a venir, no nos van a servir en la vida? Puede que algunos sí, pero sí se dedican a esto. Uno, cuando es un infante, cuando es pequeño, no tiene la pasión tan arraigada del conocimiento. Sí, podrá tener una fascinación por aprender, pero si se nos obliga a aprender algo que no queremos, a final de cuentas nos va a fatigar y nos vamos a sentir mal. Pero en esta sociedad no estamos bien vistos por sentirnos como nos sentimos. Siempre cuando nos quejamos de la escuela, dicen: ¿y si tú? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Nuestros tiempos eran peores, tienes esa oportunidad, no sé qué. Ok, nos hacen ver la escuela como una oportunidad, pero ¿realmente queremos esa oportunidad? Y voy a plantearme mi punto más específicamente. Todos debemos ser conscientes de que somos mortales. Compartimos el destino de la muerte y eso es inevitable. No conocemos a alguien, un ser humano, una persona, que no haya fallecido. Entonces eventualmente todo el mundo lo va a hacer. No sabemos dónde, no sabemos cuándo y no sabemos cómo va a ser nuestro momento de fallecimiento. Aquel día en que dejemos este plano terrenal y que moramos. No lo sabemos.
pero siempre damos por hecho que va a ser mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si es mañana? Si aquella persona que estuvo estudiando, que no habló con nadie porque quería un futuro brillante, el día de mañana lo secuestran, lo atropellan, se le da un paro cardíaco, se muere. Sacrificó su tiempo presente simplemente por un futuro que no llegó. ¿Qué pasará con las personas que tenían a su alrededor? ¿Qué dirán de él? Que tenía un futuro brillante. Ok, es cierto, pudo haber tenido un futuro brillante, pero no le sirvió de nada. Toda su vida prácticamente fue un desperdicio, porque quería hacer algo que no tenía la certeza de que fuera a llegar. Aunque quería una vida para algo mejor, no lo consiguió. Nos dan el cuento de la hormiga y la cigarra, donde la cigarra se la pasa cantando y la hormiga trabajando. Para cuando llega el invierno, la cigarra fallece por el frío, mientras que la hormiga fácilmente pues sobrevive gracias a su esfuerzo. Nos dan esta idea de lo que es la meritocracia, de que si trabajas duro te darán pues un crédito, te darán prácticamente tus recompensas por trabajar como trabajas. Pero en la vida real no es así. Gente con mucho intelecto no es tomada en cuenta si no cumple con algunas características. Gente con mucho potencial, mucha creatividad, si no se pone a las normas que establecen en una empresa, no lo toman bien. Un escritor, generalmente, la gente lo ve como si fuera a perder su vida, se fuera a morir de hambre, y lo denigran. ¿Por qué? Tampoco lo digo esto para justificar el procrastinar demasiado o el tener una vida de irresponsabilidades. Claramente no. Sino que las personas debemos de no pensar tanto a futuro como algo que cuando llegue nos va a hacer sentir bien. Que ya estaremos completos con esta idealización que tenemos del futuro y que va a ser utópica. No. Porque estamos sacrificando nuestro tiempo presente que se está convirtiendo en pasado. Y este futuro que esperamos que llegue, para el momento en que va a llegar, se convertirá en presente. Y como estamos haciendo con el presente, será un pasado que podríamos incluso darlo por hecho. Simplemente no notar qué pasó. Y la vida en algún momento se nos fue. Y así nos hacen trabajar. Nos hacen ver la vida de esta manera. Nos hacen prácticamente ser esclavos de un sistema, ser capitalistas. No cuestionar al sistema es no saber vivir. Lo que tendríamos que hacer es, ok, sé lo que quiero a un futuro. Trabajaré por ello, pero no voy a sacrificar mi tiempo presente. Me voy a esmerar lo que sea necesario, pero tampoco en exceso. ¿Por qué? Esto lo aprendí a la mala, de una muy mala manera. Yo quería, pues prácticamente, tener un buen conocimiento. Y sacrifiqué todas mis oportunidades de socializar con muchas personas. Cuando iba a la preparatoria, tuve la oportunidad de tener pareja en 4 ocasiones. Pero decidí no hacerlo. Decidí enfocarme en mi promedio. Decidí enfocarme en personas que quería tener en un futuro. Entonces lo que pasó fue que lamentablemente estas personas progresaron. Me dejaron a mí a un lado. Hicieron sus vidas. No idealizaron. Esas personas con las cuales yo pude haber estado, terminaron viendo a quienes sí tenían, con quienes sí tenían la oportunidad, con quienes sí tenían los mismos intereses. A pesar de que teníamos varias cosas en común, yo decidí no hacerlo por preferir mis estudios. Y esas personas se fueron, hicieron su vida con más personas. Y yo me quedé solo. Sin pareja, sin amigos. Y cuando terminé la preparatoria fue como que, ¿ahora qué hago con mi vida? Siempre se me hizo ver como que la escuela era a lo que me debía dedicar. Mi única responsabilidad, me decían. Pero ya ahora que culminó, ¿qué sigue con mi vida? ¿Qué tengo que hacer?
a pesar de que sí tenía los planes de entrar a la universidad, y efectivamente sí entré a una universidad, se sentía un vacío, el ya no saber qué hacer con mi vida, ahora que esta formación que querían que tuviera, ya la tengo. Pero no me siento como mis padres decían que ellos se sentían cuando culminaron sus estudios. ¿Por qué de esto? Bueno, porque sacrifiqué mi tiempo presente por un futuro que es incierto, algo que no sé si realmente va a llegar. Así que lo que tendríamos que hacer es poner atención a nuestro presente. No solo a lo que queremos, sino también a lo que tenemos. No debemos idealizar un futuro, idealizar una persona, porque eso sería solamente lo que nosotros esperamos, queremos, y nos va a hacer sentir decepcionados cuando esto no se cumpla. Y cuando estas fantasías, estos sueños que anhelamos se vayan a cumplir, nos sentiremos incluso vacíos, porque la razón por la cual vivíamos y teníamos tanto esmero en nuestros trabajos era cumplir esto mismo. Pero ya que lo tenemos, ya cuál es el sentido de todo lo que hacemos. ¿Realmente seguiríamos haciéndolo? Ese es un punto muy importante. Nos hace sentir vacíos. Y si pudiéramos concluir algo más en específico, sería que necesitamos cuestionar nuestras ideas, de dónde vinimos, el lugar en el cual nos asentamos, y que cuestionemos todo. Toda pregunta debe ser válida. De ahí es que surge el conocimiento. Pero no hay que ver a la filosofía como una doctrina, sino como un sentido de vida. El que, como lo decía Immanuel Kant, debes actuar como si tus propias acciones fueran una ley de vida. Si yo digo que mentir está mal, lo haré en cualquier momento de la vida. Lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir honestamente, de vivir bajo nuestro propio criterio. Y eso es el punto más importante. Nunca debemos perder nuestro criterio. No debemos perdernos a nosotros mismos queriendo seguir a un sistema. Siempre debemos cuestionar para que siempre podamos nosotros aprender. Y es con esto último que quiero que se queden el día de hoy. Sé que fue muy largo, sé que mucha gente casi no lo vio, pero si lo has visto hasta el final, te lo agradezco demasiado. No olvides que te deseo una linda noche. Búsquenme en la galaxia.